presión internacional y con el eco de la indignación recorriendo América Latina, el nombre de Daniel Noboa empieza a tambalearse. Su victoria en unas elecciones marcadas por el miedo, la vigilancia militar y el estado de excepción no ha convencido a todos. Desde Colombia, Gustavo Petro lanzó una sentencia clara. No puedo reconocer las elecciones en Ecuador. Desde varias capitales del continente se empiezan a acumular documentos comprometedores. Observadores colombianos detallaron cómo la presencia militar cercó los centros electorales mientras las armas dominaban las mesas y los testigos internacionales apenas podían respirar tranquilos. Con ese escenario, hablar de democracia es solo una formalidad vacía. Las críticas no se limitan a un solo país. Claudia Sheinbaum, al frente de la presidencia de México, tomó una postura tajante. No tenemos relaciones con Ecuador ni las vamos a seguir teniendo mientras Noboa ejerce el cargo de presidente. Su declaración cerró con una frase que todavía retumba. Fue muy dudoso su triunfo. Al interior del proceso, los vacíos legales saltan a la vista. Noboa, sin jamás pedir licencia de su cargo, manejó recursos públicos y tomó decisiones presidenciales mientras pedía el voto. La equidad electoral fue arrollada por la maquinaria oficialista desde el primer día. La Organización de Estados Americanos rompió el silencio y se pronunció con firmeza. No hubo competencia justa. En su conferencia, Sheinbaum citó literalmente el informe. Ya no se trata de rumores, sino de constataciones formales. Las instituciones regionales tienen un deber, no ser cómplices del retroceso democrático. Con cada día que pasa, el silencio de Noboa se convierte en desafío. Se aferra al poder, mientras la evidencia lo rodea. El día decisivo, bastiones opositores fueron militarizados y figuras críticas como Leónidas Issa fueron capturadas sin mayor explicación. Las armas hablaron más fuerte que los votos. El caso de una observadora argentina puso el foco internacional aún más tenso. Retenida sin justificación y con libertad de movimiento restringida, fue una más entre muchas alertas ignoradas. Noboa siguió utilizando el aparato estatal sin límites. El desequilibrio fue tan evidente que ni la OEA ni la Unión Europea pudieron disimularlo. Desde el primer minuto tras el conteo, Luisa González alzó la voz con firmeza. Hubo fraude. Aunque su mensaje fue minimizado por medios aliados al poder, el respaldo de Petro y Sheinbaum ha reactivado su reclamo. Con las calles agitadas y los informes acumulándose, su denuncia ya no puede ser archivada. Lo que antes se vendió como una elección apretada empieza a ser desenmascarado como un montaje cuidadosamente ejecutado. No hubo equidad ni libertad real. El proceso fue torcido desde dentro, manipulado por la estructura de poder que apuntaló a Noboa desde el primer minuto. Desde Bogotá, las acusaciones han subido de tono. Gustavo Petro reveló detalles inquietantes. Militares encapuchados vigilando urnas, mesas repletas de presencia armada y observadores extranjeros que temieron por su seguridad. Hay veedores extranjeros que tuvimos que proteger porque tenían temor de no poder salir, denunció. Nadie en Quito ha respondido. No pasó desapercibido en otros frentes. Clara López, senadora colombiana, denunció ante organismos multilaterales un escenario de control militar inaceptable. Junto a legisladores europeos, llevó sus denuncias a la OEA, la CELAC y la ONU. Aunque cautos, los entes internacionales ya anotaron sus advertencias. Desde Bruselas, el mensaje no fue menos severo. La Unión Europea señaló que el Estado volcó toda su fuerza a favor de Noboa. Lo perturbador no es si hubo o no irregularidades. Lo alarmante es la magnitud que podrían alcanzar. ¿Hasta cuándo el mundo seguirá dándole la espalda a lo evidente? En un intento por injustificar lo injustificable, Noboa apeló al miedo. Invocó la seguridad y decretó un estado de excepción apenas horas antes de los comicios. Pero el argumento se desploma por su propio peso. Ningún proceso libre puede desarrollarse bajo vigilancia armada y toque de queda encubierto. La estrategia fue tan evidente como peligrosa. Noboa instrumentalizó las instituciones que debían fiscalizarlo y las puso a su servicio.
Hoy el precio es alto. Cada vez más gobiernos se alejan, las alianzas se disuelven y Ecuador se convierte en una isla diplomática. Desde el norte, la condena se mantiene firme. Claudia Sheinbaum no solo condenó la invasión a su embajada, sino que cuestionó la validez misma del mandatario de Noboa. No hubo licencia de quien ganó la elección, señaló, marcando una línea divisoria que no admite interpretaciones. Ese detalle legal, omitido sin reparos, fue suficiente para dinamitar el piso democrático. Ahora México no está solo. Otros países se suman a la idea de desconocer el mandato de Noboa. Un Ecuador antes percibido como imparcial en la región, hoy se ve señalado como el epicentro de un escándalo que apenas comienza. La imagen fresca y renovada con la que Noboa se presentó al país ya no tiene brillo. Lo que alguna vez se vendió como una promesa de cambio, hoy se derrumba bajo el peso de decisiones autoritarias. Las armas tomaron las calles, las instituciones se rindieron a sus órdenes y el silencio reemplazó al diálogo. Eso no es liderazgo, es imposición. Los pueblos del continente ya han vivido capítulos similares y no quieren repetirlos. A la voz firme de Petro y Sheinbaum se suman otros gobiernos que analizan el panorama con creciente preocupación. Ecuador ya no enfrenta un posible aislamiento, lo está viviendo en tiempo real. En el horizonte, lo que se avecina no es diplomacia, sino consecuencias. El rechazo internacional no será solo simbólico. Se perfilan sanciones, cancelación de tratados, paralización de ayudas económicas. Noboa no solo pierde aliados, pierde recursos vitales. Con cada día que transcurre, la falta de respaldo se vuelve insostenible. Ya no hay margen de maniobra cuando los puentes se queman por dentro y por fuera. Noboa decidió confrontar antes que conciliar, pero en un continente que exige transparencia, su juego tiene fecha de vencimiento. Lo más grave no es la pérdida del poder formal, sino de la credibilidad. Noboa ya no cuenta con la confianza de los votantes ni con el respeto de sus pares. Su presidencia se perfila como un episodio breve, débil y con final anunciado. Por más que intente sostenerse con discursos, la realidad lo contradice. No hay excusa que justifique el desbalance ni explicación que borre lo ocurrido. América Latina ha aprendido a presionar hasta lograr cambios, y esta vez no será distinto. La región no olvida cuando la democracia se vulnera. Las heridas de otros tiempos siguen abiertas, y lo que ocurre en Ecuador es un síntoma que alarma. Las posturas de Petro y Sheinbaum no son actos aislados, son el inicio de una ola que ya se expande.